Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí en la Radio de la Virgen, cuando estamos a jueves 4 de septiembre, pasadas las 10:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Cuando acabamos de escuchar la Santa Misa, nos disponemos a comenzar un nuevo programa con todos ustedes. Saludamos a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está al otro lado de los mandos, pendiente de que todo suene perfectamente. Les habla el Padre Antonio Carpena desde Honduras. No se vayan, que comenzamos enseguida. Bueno, queridos oyentes de Radio María, ya 4 de septiembre. Espero que en este comienzo del mes de septiembre pues hayan venido renovados de sus vacaciones estivales y con fuerzas para los quehaceres de cada día. Así que mucho ánimo y con la ayuda del Señor a seguir adelante. Hoy celebramos a Moisés. Es el santo del día, sí, Moisés, el patriarca del Antiguo Testamento, legislador y profeta. En la Biblia encontramos sobre todo en los libros del Pentateuco la historia de Moisés. Se le atribuyen incluso a Moisés pues la escritura de la Torá, de esos 5 primeros libros de la Biblia que son sagrados para todo judío, sobre todo los 4 últimos libros de la Torá, ya que el Génesis, que es el primer libro, nos narra la historia de la creación y nos narra también la historia del patriarca Abraham, de su hijo Isaac, de su nieto Jacob y de sus 12 hijos, y sobre todo de cómo se instalan en Egipto gracias a la figura de José. Ya pasados 400 años, durante la esclavitud, comenzará la figura de Moisés, y ahí aparece sobre todo en el libro del Éxodo, del Levítico, de Números y del Deuteronomio. Y encontramos en estos libros de la Torá, del Pentateuco, varias tradiciones que nos cuentan con todo lujo de detalles la historia de Moisés, especialmente con un género literario épico. Encontramos diversos aspectos de la vida y de la obra de Moisés, después de la historia de José en Egipto, como les decía anteriormente, y que escuchamos y leemos en el libro del Génesis. En el Éxodo se relata sobre todo la tiranía de los egipcios y cómo Dios escuchó el clamor de los hebreos, de su pueblo, y se sirvió de Moisés para obtener la liberación de los judíos de la esclavitud, que pudieron salir para alabar a Dios en el desierto. Ya en el libro del Levítico se habla de las prescripciones morales y cultuales que Moisés dictó para gobernar a su pueblo. En el libro de los Números se relatan las diversas etapas del camino por el desierto hacia la tierra prometida, hacia la tierra que emana leche y miel. Y ya finalmente en el libro del Deuteronomio encontramos diversos discursos de Moisés junto a los preceptos, normas y prescripciones rituales que el pueblo debía observar para ser fiel a la alianza con Dios. Y finalmente, en los últimos capítulos del libro del Deuteronomio, capítulos 32, 33 y 34, se narra el final de la vida de Moisés, que admira la tierra prometida desde lo alto de la montaña, pero muere antes de entrar en ella, a la edad de 120 años. Sería Josué quien guiaría al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Por tanto, hoy celebramos la figura de Moisés. Me gustaría comenzar hablando un poquito de la etimología, el significado del nombre de Moisés. Moisés significa salvado de las aguas, pero según otros estudiosos también significa el que salva a su pueblo. En cualquier caso, es uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento y considerado santo por la Iglesia Católica. Moisés es hebreo de nacimiento, pertenece a la tribu de Leví. Saben ustedes
que en el pueblo de Israel había 12 tribus. En verdad, Moisés era parte de la tribu de Leví, aunque la tribu de Leví no tenía un territorio específicamente suyo, sino que estaban encargados del culto, de lo sagrado, de llevar la tienda del encuentro, el tabernáculo. Hay que decir, pues, que Jacob tuvo 12 hijos. Entre ellos tuvo 11 varones y una muchacha que se llamaba Dina. Quitando a la muchacha Dina y quitando a José, nos quedan 10 hijos, que son 10 de las 12 tribus. Y después José, propiamente dicho, no tuvo ninguna tribu, pero sí 2 hijos suyos, que fueron Efraín y Manasés. De ahí van a venir las 12 tribus de Israel. Pero en sí, si contamos la tribu de Leví, sería la tribu número 13, pero no tienen ningún territorio, sino que son encargados del culto, de hacer de ese puente entre Dios y el pueblo de Israel. Y a Moisés le tocó vivir la época del faraón Tutmosis III, en el que todos los primogénitos hebreos tenían que ser arrojados al río Nilo para evitar así que el pueblo hebreo superara en número y fuerza a los egipcios. Y fue ese miedo de ese faraón que se había olvidado de la figura de José siglos atrás. Y así fue salvado y recogido de las aguas por la hija del faraón, que lo crió como hijo suyo. Ahí en la corte egipcia recibió la mejor educación. Se fue formando, pues, una clara idea de la justicia. Sobre todo Moisés fue tomando conciencia de que hay que defender siempre al más débil, al más frágil, tanto que no dudará en matar a un egipcio que maltrata a un hebreo. Por esta razón será perseguido por la justicia del faraón y se verá obligado a huir y encontrar refugio en el desierto. Ahí comenzará la verdadera historia de amor, su vocación en ese desierto con Dios. Saben ustedes que el desierto tiene un profundo sentido espiritual para el pueblo de Israel, no solamente pues para Moisés, sino también para todo el pueblo en ese caminar hacia la tierra prometida. Es donde Dios se ha revelado, donde Dios les ha abierto la mano, los ha guiado y ha hecho hazañas maravillosas con ese pueblo. Entonces Moisés vaga por el desierto del Sinaí, está cansado, está deshecho, pero la soledad le hace comprender también su propia pequeñez frente a la inmensidad de la creación. Y la contemplación de las maravillas del Creador despierta en su corazón una gran sed de Dios. Y es allí donde un día Dios lo va a llamar mediante una misteriosa zarza ardiente que habla y que no se consume. Moisés le pregunta a su nombre, a esa zarza, a esa voz que sale de la zarza, y Dios, sin saber él que es Dios, le responde: yo soy el que soy. Yahvé le ordena volver al faraón y pedirle que libere a los israelitas de la esclavitud para conducirlos a la tierra prometida. Moisés tiene miedo y se resiste, pues tiene deudas con la justicia, había matado a un egipcio y por eso había huido. Y además, no solamente eso, sino que es tartamudo. Pero Dios le va a dar un bastón que va a manifestar el maravilloso poder divino, ese bastón que es signo también de la cruz de Jesucristo. Y con la ayuda de su hermano Aarón, que tenía el don de la palabra, una palabra convincente, los dos salieron acompañados también por Séfora, su esposa, que era hija del sacerdote de Madián, que se llamaba Jetro, con la cual Moisés se había casado durante su exilio en el desierto. Y hay que conocer también esa historia, que es hermosa, porque cuando Moisés salía de Egipto huyendo de la persecución, pues estaba sediento, estaba pues a punto ya de doblar las rodillas en la tierra, estaba exhausto y encontró un pozo donde poder beber y calmar su sed. En ese pozo, que pertenecía pues a la familia de Jacob, pues había unas mujeres, unas hermanas
sacando agua, hijas del sacerdote de Madián, Jetro. De repente aparecen pues unos maleantes por allí intentando aprovecharse de las muchachas, intentándolas pues embaucarlas y aprovecharse de ellas en todos los sentidos, y es Moisés quien va a interceder por las muchachas, las va a proteger y va a expulsar a estos malos hombres de la presencia de esas muchachas y del pozo. Claro, estas palabras van a llegar a los oídos de Jetro, sacerdote de Madián, que lo va a hacer llamar, le va a dar las gracias y finalmente le dará como esposa a su hija mayor, a Séfora, del cual pues nacerán 2 hijos, que serán Gersón y Eliezer. Por tanto, vamos a ver un poquito pues la historia de Moisés, que es amplia y hermosa. Vamos a ver pues la cabezonería del faraón y también cómo el Señor se va a servir de diferentes plagas y situaciones concretas para hacer salir a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Para los hebreos nada se movía en la historia sin la intervención de Dios. Ni Moisés ni Aarón tuvieron una tarea fácil. El bastón de Moisés, convertido en serpiente delante del faraón, y el agua del Nilo, convertida en sangre en primer momento, no sirvieron de nada para convencer al faraón, pues los magos de la corte, los magos del faraón hicieron lo mismo. Luego llegarían las famosas 10 plagas de Egipto, como comentábamos anteriormente. El agua se convierte en sangre, luego el país es invadido por ranas, luego vienen una serie de mosquitos, tábanos, luego la misteriosa peste, que es abatida sobre el ganado, que milagrosamente preservó a los animales de los hebreos. La 6ª plaga fue la de las úlceras sobre personas y animales, y luego vinieron las granizadas que destruyeron el lino y la cebada. Finalmente hubo otros fenómenos como la invasión de las langostas y los 3 días de densas tinieblas. El faraón prometió que haría liberar a los hebreos, pero tan pronto como pasaron las 9 plagas, se retractó de nuevo. Además, en las anteriores plagas tuvo amagos el faraón de dejar salir al pueblo, pero siempre ponía condiciones: que salga el pueblo, pero no el ganado, que salga el pueblo, pero que sea como vigilado. Y claro, Moisés decía que no, o al 100% o nada, que esas condiciones no eran aceptables. Al final llegó la peor de las plagas, que en una noche pues morirían todos los primogénitos de los egipcios, incluido el hijo del faraón. Será también el día de la institución de la fiesta de Pesaj, del paso de la esclavitud a la libertad. Es lo que decimos la Pascua de los judíos, que recuerdan cada año con el sacrificio de un cordero, comiendo panácimo por la prisa de escapar y las hierbas amargas como ese símbolo de la condición de la esclavitud. Solo entonces el faraón consentirá liberar a los hebreos, pero cuando el pueblo de Israel, ya salido de Egipto, llega al Mar Rojo de nuevo, el faraón ya se había arrepentido de su decisión, lleno de ira por haber visto morir a su único hijo. Tan pronto como el pueblo de Israel ha atravesado el mar, el poder divino hizo que esas aguas que se abrieron para que el pueblo de Dios pudiera avanzar con firmeza, pues se cerraran y ahogara y sepultara a todos los soldados del faraón. Es de verdad una historia hermosa que la recordamos sobre todo en el tiempo de la Pascua, sobre todo en esa vigilia pascual. Me gustaría que escucháramos a continuación el canto de Moisés, el canto de los hebreos una vez que vieron la mano azarosa del Señor sobre ellos y cómo les libró del yugo del faraón. Vamos a escuchar el canto de Moisés por guitarra y por voz del padre Eugenio Fernández. Cantemos al Señor,
cantemos al Señor, que se cubrió de gloria, de gloria, de gloria, precipitó en el mar, caballo y caballero, mi fuerza y mi canción es el Señor, Él es mi salvación, es mi Dios y yo lo ensalzaré. Precipitó en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero, el Señor es un guerrero. Bueno, hermanos, seguimos el programa del Dios de cada día. Estamos hablando de Moisés, el santo del día que hoy celebramos, como pues guía al pueblo hebreo hacia la tierra prometida de la esclavitud, del yugo del faraón. Nos hace mucho que pensar la historia sagrada, porque cuántas veces también en nuestra vida el Señor nos envía algún Moisés, nos envía algún sacerdote, algún catequista, alguna persona en nuestra ayuda para rescatarnos del faraón que a veces nos persigue y nos esclaviza en el mundo en el que vivimos, el faraón de la modernidad, el faraón del dinero, el faraón de la sexualidad desordenada, tantos faraones que nos atenazan y nos encadenan. Y el Señor nos envía a Moisés para liberarnos, para exhortarnos, para guiarnos. Y el Moisés de hoy día, pues podíamos pensar que uno de ellos podría ser el Papa León, además de los sacerdotes y cada uno de los pastores que nos guían en el camino de la vida. Pues estábamos hablando de Moisés, acaba de pasar el mar Rojo y cómo ha sepultado en esas aguas a los egipcios, y comienza el viaje hacia la tierra de la libertad. Finalmente los hebreos están en camino hacia la tierra prometida, en camino a Canaán. En el desierto Dios los protege con las maravillas que hace obrar a Moisés. Con su bastón hace correr agua de una roca para que apaguen su sed. También les va a enviar codornices y maná para alimentarlos. Hay que decir que el pueblo de Dios va a amargar hasta la saciedad a Moisés. Un pueblo de dura cerviz que murmura, y es un pueblo caprichoso que a la más mínima dificultad llora, patalea y no entiende cómo Dios les ha sacado de Egipto, como cuando al menos allí tenían cebollas para poder comer. No están adaptados al sufrimiento, y eso que habían pasado pues bastantes dificultades construyendo las pirámides, pero no entienden pues cómo Dios les guía de esa manera. Y es Moisés quien va a hacer de interlocutor con Dios, y Dios va a poner la mano tendida sobre ellos, y cómo Moisés también va a ser intercesor ante Dios para que no se enoje con ese pueblo que le da la espalda una y otra vez. Un pueblo infantil. Ya veremos cómo el pueblo de Israel que salió de Egipto, ninguno de ellos entrará en la tierra prometida, será la siguiente generación, solamente aquellos que han nacido en el desierto, aquellos que no han tentado a Dios, aquellos que no lo han puesto a prueba. El viaje es largo y hay muchas insidias escondidas en el desierto, como los pueblos contra los cuales tendrán que combatir, pero Dios estará con su pueblo. Y cada vez que Moisés ora y levanta los brazos al cielo, veremos cómo Israel sale victorioso. Qué importante es que también nosotros levantemos los brazos al cielo. Veremos cómo nuestra vida se verá colmada, nuestra vida estará fortalecida ante las situaciones y tentaciones del mundo, porque la oración mueve montañas. Durante el Éxodo, el pueblo hebreo llega a las laderas del monte Sinaí, y aquí va a ocurrir una de las historias pues más importantes de todo el Antiguo Testamento. Aquí Dios advierte a Moisés que está a punto de mostrarse al pueblo para comunicar su voluntad. Los hebreos se preparan entonces con 3 días de purificación, pero cuando ven los truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte,
todo el pueblo siente un gran temor y temblor. Según otra tradición eloísta, Moisés sube al encuentro con Dios y permanece en el Sinaí durante 40 días. Y allí es donde Moisés recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos tallados en piedra directamente del dedo de Dios. Sin embargo, cuando Moisés regresó al campamento, se encontró con una situación terrible. El pueblo, cansado e incrédulo, había construido un becerro de oro y había caído en la idolatría. Estas y muchas otras pruebas tendrá que superar Moisés al frente de un pueblo de dura cerviz, y su labor como mediador entre su pueblo y Dios será intensa, muy intensa. Y es que también nosotros a veces nos hacemos nuestro propio becerro de oro, nosotros también tenemos nuestra idolatría. Y a veces pues nos impacientamos, es verdad que vamos a misa, que rezamos, que oramos, pero enseguida cuando vemos que el Señor no hace las cosas como nosotros pensamos, creemos, Dios pues no se amolda a nuestra manera de pensar, pues seguimos otros criterios en este mundo y es fácil caer en esa tentación. Por eso tenemos que aprender de esta historia del pueblo de Israel, ser muy humildes y reconocer que solamente doblando nuestra rodilla ante el Señor, nuestra vida tiene sentido. Por tanto, estamos ya terminando el programa. Moisés y su pueblo prosiguen de nuevo su camino, pero los problemas todavía no han terminado. Cuando están a punto de llegar a la tierra prometida, se envían exploradores, uno por cada una de las 12 tribus, para una misión de reconocimiento a Canaán, y regresan con malas noticias. Según ellos, es imposible establecerse allí, pues los residentes locales son mucho más poderosos y numerosos que los hebreos, a pesar de que el territorio es rico y muy bueno. Son objetivos, pero les ha faltado de nuevo la confianza en el poder de Dios. Moisés, por tanto, logra apaciguar de nuevo la ira divina que quiere exterminar a los culpables, y Moisés intercede por su pueblo para que la siguiente generación, libre de los errores de los padres, pudiera conquistar la tierra prometida. Por eso los hebreos pasarán en el desierto una vida entera, o sea, 40 años. El propio Moisés, por su infidelidad también, morirá sin haber entrado en la tierra prometida. Conocemos ese pasaje de Masá y Meribá, cuando Moisés tiene que golpear la roca para que salga agua, porque el pueblo se está quejando de la sed que tiene. Y Moisés, pues ya cansado de ese pueblo, en vez de golpear la roca una vez, la golpea varias veces. Y es el Señor quien le dice, por haber dudado y no haber golpeado la roca una vez, sino varias veces, tú tampoco entrarás en esa tierra prometida, sino que la verás desde lo alto del monte Nebo. Y por tanto, a la muerte de Moisés, que será enterrado en el monte Nebo, Josué se hará cargo del liderazgo de Israel para combatir contra los pueblos de Canaán y poder entrar en esa tierra de Israel, en esa tierra prometida, tierra que emana leche y miel. Por tanto, queridos oyentes, vemos en Moisés una figura de Jesucristo, que es el nuevo Moisés, que viene también a liberarnos del poder del faraón de este mundo, que es el diablo, con sus argucias y situaciones que quieren encadenarnos y nos quiere llevar al cielo, a la tierra prometida. Y para ello tiene un proceso que es esta vida presente, en la que necesitamos vivir de cara a Él, sin murmurar, en la que Dios nos va a dar el maná que es la Eucaristía, los sacramentos, su gracia, para poder vivir en fidelidad todos los días de nuestra vida. Pues queridos oyentes, hemos terminado este programa, hemos llegado al fin, no nos queda más tiempo. Saludamos al técnico de sonido Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Les saluda el padre Antonio Carpena desde Honduras. Les dejamos el email del programa, el Dios de cada día 34 @radiomaria.es, y las redes sociales de este servidor en YouTube y en Facebook. Padre Antonio Carpena López, y en Instagram y en Twitter @Father Carpena. Les dejamos con la música de la banda sonora del Príncipe de Egipto, que narra la historia de Moisés. Es también pues una invitación a que se la puedan poner a los niños. Es una película de Disney de dibujos animados y la canción se titula
si tienes fe. Un abrazo, Dios les bendiga y hasta el próximo programa. De confianza una canción cantaba el corazón. Ahora no hay temor, sin miedo nos encontrarán. La montaña se movió, la fe lo consiguió. Milagros tú verás si tú con fe hasta morir, así lo crees. Milagros lograrás, lo vas a ver si tú con fe así lo crees. Será si tienes fe. Con temor viví, mas mi plegaria se escuchó. Como una ave al cielo yo, muy alto la he de ver. Y aún yo sigo aquí, creciendo en gozo y en amor, con la fe y la devoción que nunca imaginé. Milagros tú verás si tienes fe, hasta morir. Hay que confiar, milagros lograrás, lo vas a ver, si tienes fe, así será si tienes Finaliza El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.